Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en una transmisión más sobre, déjenme, voy a poner en silenciador todo esto, sobre lo que es el tema, yo creo que muy interesante, lo que es la mentalización o la función reflexiva. Y me gustaría mucho que se animaran a escribir aquí cuál es la diferencia entre pienso en ti y te pienso a ti. Lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes, casi que hacerlo como un ejercicio para que se animen a compartir con nosotros cuáles son sus ideas, sus inquietudes y desde su punto de vista, cuál vendría a ser esta diferencia. Entonces, para hacerlo casi como ejercicio. Y pues bueno, vamos a ir aclarando poco a poco lo que no es lo que no es mentalización. Seguramente les ha tocado escuchar algunas frases como tengo que mentalizarme o yo ya iba mentalizada a, y por lo general este tipo de declaraciones o afirmaciones van relacionadas con prepararme ante cierta situación para tomar cierta actitud o cierta respuesta. Entonces, yo puedo decir, tengo que mentalizarme de que este fin de semana no voy a salir de la casa porque tengo mucho trabajo. Entonces, bueno, esas frases son comunes. También otro tipo de frase, o seguramente si ustedes buscan en la red, pueden encontrarse con este tipo de mentalización para tener éxito o mentalización para bajar de peso o infinidad de mentalizaciones. Pero también no nos estamos refiriendo a este tipo de conceptos, vamos a ir aclarando. Entonces, ¿a qué sí nos vamos a referir? ¿A qué sí nos vamos a enfocar el día de hoy? La mentalización o función reflexiva, como también se le conoce, es precisamente el proceso o la capacidad que tengo de imaginar y entender los estados mentales en uno mismo y en los otros. Es la habilidad de dar una interpretación convincente de mi propia conducta y pues de los demás. Pero esto es de repente como que una línea muy delgada de cuándo realmente estoy haciendo esta interpretación convincente o estoy suponiendo o estoy adivinando. Entonces no es así de sencillo como parece. Por eso también el tema hablaba de pensar en el otro o pensar al otro. Entonces, bueno, pues vamos a ir ubicando poco a poco. Y bueno, estos estados mentales, ¿de qué se trata? O sea, ¿a qué se refiere con esto de estados mentales? Pues los estados mentales tienen que ver con emociones, con recuerdos, con fantasías, con deseos, con pensamientos, que así como yo los estoy experimentando, también los está experimentando el otro. Y también a lo mejor eso a nivel superficial uno lo puede ubicar claramente y todos lo decimos, cada persona es un mundo, pero realmente de decirlo a realmente vivirlo en el momento y sobre todo cuando involucran sentimientos y que ahí estamos involucrados en esas relaciones, pues obviamente no se viven tan sencillo. Y también esto de la palabra mentalización nos puede engañar un poco porque como la palabra es muy común o es del uso común, pues se les da infinidad de interpretaciones. Pero realmente, o casi siempre nos vamos con la idea de que lo mental nos habla de cierto significado racional, intelectual, y por lo tanto lo ubicamos como que con algo más frío, ¿no? Y pues obviamente totalmente alejado de lo que serían las emociones. Y no, en este caso, es en la medida de lo que mental
lo mental nos va a referir con algo muy emocional, porque precisamente es ahí donde se dan todas estas emociones. Entonces, por decir, si hablamos de lo que es la empatía tiene que ver con este proceso de ponerme en el lugar del otro y tiene que ver esta parte emocional, pero también esta parte cognitiva para poder ubicar al otro desde su perspectiva completamente distinta a la mía. Entonces, pero bueno, y todo esto, si ya lo vamos ubicando un poco, ¿cómo es que se desarrolla? O sea, ¿cómo fue que yo adquirí esta capacidad o no adquirí esta capacidad de mentalizar o de pensar al otro como un ser completamente diferenciado? Pues esto se da desde el momento en que en mis primeras etapas, cuando el bebé está ante su cuidador o por lo general la madre está haciendo una lectura de lo que necesita el niño, está haciendo una interpretación o está traduciendo lo que el niño me quiere decir con su llanto, con sus quejas, con sus movimientos, con su mismo rostro. Y si yo estoy atenta como mamá, si yo estoy receptiva a escucharlo, a ubicarlo como un ser totalmente diferenciado a mí, estoy sensible a eso, estoy receptiva, pues seguramente puedo hacer una mejor lectura de lo que él me está diciendo. Pero por el contrario, si yo me empiezo obviamente, a ganchar con mis propias emociones, empiezo a atribuirle mis propias emociones a él y decir es que porque está llorando, porque no puede entender que yo estoy preparando el biberón, todo el tiempo quiere que lo tenga cargado, eso es imposible, es un niño chiflado. Entonces, como no le estoy dando ese espacio, no lo estoy reconociendo como un ser totalmente diferente a mí, pues obviamente eso es lo que él va adquiriendo de esta relación y de este vínculo. Entonces él, pues no me siento atendido, no me siento escuchado, no me siento que están atentos a mis necesidades, a mis pensamientos, que no tienen nada que ver con los tuyos. Entonces, obviamente de ahí yo voy a ir desarrollando esta capacidad para precisamente o me gancho con las emociones que tú me estás transmitiendo o si puedo estar receptivo a que tú en este momento no me puedes atender o a que tú en este momento estás en otra situación completamente diferente a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, y yo creo que eso es muy complicado, les digo, decirlo es muy sencillo y lo podemos ubicar fácilmente, pero cuando estamos atravesados por la emoción, obviamente esto se hace como que un poco, es lo que hace rica estas convivencias con los otros, porque precisamente pues es muy complicado. Entonces, y bueno, y ahora ya sabemos la importancia de lo que es la crianza para nuestros vínculos en la etapa de mi adultez. Entonces, obviamente, todo lo que yo he vivido en esta etapa, pues lo voy interiorizando, voy haciendo representaciones de esos estados mentales, voy interiorizando y que después esto yo lo voy a repetir en mis vínculos posteriores. Y que es la forma que yo aprendí a relacionarme, así de simple. Y bueno, pues gracias a esa función reflexiva, les digo, es como yo me voy a ir aprendiendo a vincularme con el otro, a escuchar al otro, o pensar en el otro, o pensar al otro, lo que decíamos en esta diferencia. Y algo también muy importante es que la mentalización pues tiene unas funciones que si nosotros las empezamos a trabajar, a desarrollar, porque bueno, ok, eso es algo que yo viví, pero ¿cómo ahorita en mi etapa de adulto yo puedo estar consciente de esta parte? ¿Cómo puedo empezar a trabajar esto de la mentalización o función reflexiva? Primero que nada, hacia este nivel, hacerlo consciente, hacerlo de que, ok, o sea, no significa, imaginemos un ejemplo. Para mí son súper importantes las fechas de aniversario, mi cumpleaños, el primer día que nos conocimos con mi pareja,
Entonces, y resulta que la persona con la que estoy, pues no, para él no es nada importante, le da igual, piensa que no necesita de un solo día para demostrar el cariño. Entonces, yo puedo estar pensando, es que no me quiere, ¿cómo se le pudo olvidar esa fecha? Si él sabe lo importante que es para mí. Yo puedo empezar a suponer o yo puedo atribuirle al otro, desde lo que yo estoy viviendo, emociones o pensamientos. Pero pues, necesito o requiero estar atenta a sus ideas, sus pensamientos, escucharlo realmente, entender que es totalmente diferente a mí y que no necesariamente necesita o va a pensar así como yo lo estoy haciendo. Entonces, una de las funciones de la mentalización es atribuir estados mentales a los otros y entender y que esto realmente nos permite entender más fácil el comportamiento. Pero les digo, como es una línea bien delgada, sin suponer, sin adivinar, sin atribuirle mis emociones al otro. Pensar realmente al otro y estar receptiva a lo que el otro me puede transmitir. Que les digo, pues no es algo tan simple. Obviamente la mentalización, si yo la hago de la forma adecuada, pues me ayuda a predecir su comportamiento o en ocasiones hasta ver cómo una conducta puede influir en la actitud de los demás, pero con esta conciencia, con este reconocimiento del otro, con este respeto al otro, de que tiene todo lo que decíamos al inicio, todos los estados mentales, o sea, pensamientos, recuerdos completamente diferentes a mí, porque él tiene otra historia, porque él tiene otras vivencias que no tienen que ver conmigo. Entonces, obviamente, pues la mentalización adecuada promueve el apego seguro, tanto en el niño como en el adulto. También, si nosotros realizáramos la mentalización o la función reflexiva como debe ser, pues facilitaría mucho la comunicación. Nos evitaríamos demasiados conflictos, porque no, es que tú me estás diciendo, o sea, un ejemplo, tú me estás diciendo que yo me enojé por esto, o tú estás suponiendo que yo hice tal o cual cosa, o sea, empezamos a suponer o empezamos a atribuirle al otro lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy viviendo y no estar atento realmente a qué es lo que me puede decir, qué es lo que me quiere transmitir, sin confundir o mezclar con lo que yo estoy sintiendo y que obviamente pues eso implica mucho trabajo personal, que también una forma en la que se puede hacer este trabajo es por medio de la psicoterapia. Pero pues hay muchas otras formas en que uno lo puede ir también desarrollando. Y ya para terminar, en conclusión, la mentalización es una capacidad que se adquiere y desarrolla desde la seguridad con nuestros primeros cuidadores y que nos va a acompañar en el mejor manejo de las situaciones personales e interpersonales a lo largo de nuestra vida. Y pues bueno, con esto me despido de ustedes. Les comento que la próxima semana estará mi compañera Jessica hablando sobre otra función de lo que es la mentalización, que es la regulación afectiva. Y pues espero que nos comenten todas sus dudas. Anímense a escribir las ideas de las preguntas que les hice al inicio, de cuál es la diferencia entre pienso en ti y te pienso a ti, casi como ejercicio de mentalización. Entonces, pues, muchas gracias y nos vemos la próxima transmisión. Hasta luego.